Bienvenidos a un tutorial más. Hoy vamos a analizar la ley 1680-01, Código de la Niñez y la Adolescencia, como así también la ley 6083, que modifica algunos códigos de justamente la ley de la niñez y adolescencia. Entonces vamos a desarrollar dos material en un solo tutorial. Vamos a empezar diciendo que el Código de la Niñez y la Adolescencia fue promulgado en el año 2001. Tiene 259 artículos en total, pero para los efectos de lo que sería nuestro concurso público de oposición para docentes, solamente algunos artículos vamos a estudiar, algunos artículos que tienen que ver con educación y o que tienen que ver con el principio del interés superior del niño, que tienen que ver con la obligación de denunciar. Entonces, solamente algunos artículos muy específicos, no así los artículos que tienen que ver con el trabajo, los artículos que tienen que ver con otras cuestiones relativas a la niñez y la adolescencia. Entonces, rápidamente, decimos que el objeto de este código, dentro de lo que es la ley 1680, es la que establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente conforme a los dispuestos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay y las leyes. Entonces, bueno, en el artículo 2 tenemos de la presunción de la niñez, adolescencia o adultez. Este artículo fue modificado por el artículo cuarto de la ley 2169 del año 2003. La presunción de la niñez, adolescencia o adultez se da en los siguientes casos. En caso de duda sobre la edad de una persona, se presumirá cuanto sigue. Entre niño o adolescente, la condición de niño. O sea, si yo tengo dudas si esta persona es un niño o un adolescente, pues bien, lo que va a prevalecer se va a, vamos a decir, se va a presumir que es un niño. Entre adolescente y adulto, se va a presumir la condición de adolescente. Ahora, se entenderá por adulto la persona que haya cumplido 18 años y hasta alcanzar la mayoría de edad. Entonces, esa es la persona adulta. Así también es importante el principio del interés superior. Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente estará fundada en su interés superior. Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior o prevaleciente, se respetarán sus vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo. Entonces, toda medida que se tenga que adoptar con respecto a un niño o adolescente estará fundada en su interés superior, y ya vimos todo lo que tiene que ver a qué se refiere el interés superior, cuando se trata de sus vínculos familiares, cuando se trata de su educación, cuando se trata de su origen étnico, religioso, cultural, lingüístico, como así también su opinión, ¿verdad? Entonces eso es un principio del interés superior. La responsabilidad subsidiaria. Los padres biológicos y adoptivos o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia y las demás personas mencionadas en el artículo 258 del Código Civil tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación.
Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Estado está obligado a cumplirla subsidiariamente. Significa, cualquier persona puede requerir a la autoridad competente que exija a los obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Significa esto que cuando los padres biológicos o adoptivos o quienes tengan la guarda de una persona eh, no están, vamos a decir, cumpliendo con su debida responsabilidad, en ese caso es obligación del Estado cumplirla subsidiariamente. Y cualquier persona puede requerir a la autoridad competente, significa a los, vamos a decir, al fuero de lo judicial, que se exija a los obligados principales, en este caso los padres o tutores, ¿verdad? Como así también al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos la obligación de denunciar, este artículo es muy importante y va para todos. Toda persona, toda, sin excepción, que tenga conocimiento de una violación a los derechos y garantías del niño o adolescente debe comunicarla inmediatamente a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente CODENI o, en su defecto, al Ministerio Público o al Defensor Público. El deber de denunciar incumbe en especial a las personas que en su calidad de trabajadores de la salud, educadores, docentes o de profesionales de otra especialidad desempeñen tareas de guarda, educación o atención de niños o adolescentes. Al recibir la información, la CODENI, el Ministerio Público y el Defensor Público adoptarán las medidas correspondientes. Entonces, esto es muy importante para todos y en especial al sector educativo, al sector docente. Con respecto a la promoción y difusión de los derechos del niño y adolescente, las instituciones de salud y las de educación exhibirán en lugares públicos y visibles los datos concernientes a personas o instituciones a las que podrá recurrir el niño, sus padres, tutores o responsables en los casos mencionados anteriormente. El artículo 7 habla del ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos y la efectividad de las garantías consagrado en este código se materializará a través del sistema de administración de justicia establecido en el presente código. El artículo 8 habla del derecho a la familia. El niño adolescente tiene derecho a vivir y desarrollarse en su familia. Y en caso de falta o insuficiencia de recursos materiales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea. Queda prohibido separar al niño adolescente de su grupo familiar o disponer la suspensión o pérdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia de recursos. Es decir, nadie puede separar al niño por el simple hecho de no tener suficientes recursos, ya sea para estudiar, para alimentarse, para lo que sea. Entonces, eso está totalmente prohibido. Los 8 primeros artículos son muy importantes para todos. Después vamos a ver todo lo que tenga que ver con el capítulo 1, o sea, dentro del capítulo 1 estamos luego. En el capítulo 1, entonces, del derecho a la educación. El derecho a la educación. El niño y el adolescente tienen derecho a una educación que les garantice el desarrollo armónico e integral de su persona y que les prepare para el ejercicio de la ciudadanía. Tenemos así también el artículo 21 del sistema educativo. El sistema educativo garantizará al niño y adolescente en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación. ¿Qué cosa? El derecho a ser respetado por sus educadores, el derecho de organización y participación en entidades estudiantiles, la promoción y difusión de sus derechos, el acceso a escuelas públicas gratuitas cercanas a su residencia y el respeto a su dignidad.
Así también el artículo 22 de las necesidades educativas especiales, el niño y el adolescente con discapacidad física, sensorial, intelectual o emocional tienen derecho a recibir cuidados y atención adecuados, inmediatos y continuos, que contemplen la estimulación temprana y tratamiento educativo especializado, tendiente a su rehabilitación e integración social y laboral que le permita valerse por sí mismo y participar de la vida de su comunidad en condiciones de dignidad e igualdad. En ningún caso se permitirá la discriminación o el aislamiento social de los afectados. Después tenemos también todo lo que hace relación a la atención y rehabilitación obligatoria, el derecho a la cultura y al deporte, el derecho del niño y adolescente a ser protegidos contra toda forma de explotación, el derecho de petición, el derecho del secreto de las actuaciones. Entonces, esto es muy importante también. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o administrativos relativos al niño o adolescente están obligados a guardar secretos sobre los casos en que intervengan y conozcan, los que se considerarán siempre como rigurosamente confidenciales y reservados. La violación de esta norma será sancionada conforme a la legislación penal. Después tenemos las excepciones del secreto. ¿En qué caso se puede hablar de excepción al secreto? El niño o adolescente, sus padres, tutores, representantes legales, defensores, así como las instituciones debidamente acreditadas que realicen investigaciones con fines científicos y quienes demuestren tener interés legítimo, tendrán acceso a las actuaciones y expedientes relativos al niño o adolescente, debiendo resguardarse su identidad cuando corresponda. Y aquí viene el artículo 29 de la prohibición de la publicación. Esto quiero que nos vayamos, a la ley 6083 acerca de las modificaciones. Vamos a ir a las modificaciones de este artículo de la prohibición de difusión, entrevista y publicación. O sea, es como que se hace una modificación y se amplía un poquito. Entonces, esto ya no está vigente, ¿verdad? Esto fue derogado por la ley 6083 y queda de esta manera, queda redactado de esta manera. Entonces, el artículo 29, acá ustedes ven que tiene solamente un párrafo. En esta ley, el artículo 29 tiene 1, 2, 3, 4 párrafos. Entonces, es esta la que queda vigente. Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de informaciones, sistema de mensajerías y redes sociales, los nombres, las imágenes y audios o cualquier otro dato que posibilite identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de derechos punibles o que hayan presenciado accidentes o eventos catastróficos, resulte víctima de la violación de derechos o garantía. Asimismo, queda prohibida la realización de entrevistas al niño o adolescente que se encuentre en las situaciones referidas en el párrafo anterior. Exceptúase de la prohibición de publicación de los casos de niños, niñas y adolescentes extraviados o víctimas de secuestro con autorización de sus padres o en su defecto mediante autorización judicial. Quienes infringen esta ley serán sancionados conforme al artículo 144 del Código Penal. Estos son los puntos más importantes, como así también el artículo 100 y el artículo 200 de esta ley 1680. Artículo 100 y el artículo 200. El resto tiene que ver con otras cuestiones que no son inherentes al ámbito educativo. Entonces, esto es todo de la autorización para viajar al exterior y el 200 también. Y desde luego el artículo 29 es lo que vamos a rescatar de esta ley 6083. Muchísimas gracias y buena suerte.